La década de los 30 fue formada por la depresión económica que amenazó no solo a los Estados Unidos, sino al mundo. El impacto de la Gran Depresión condujo al advenimiento y caída de líderes que, en los momentos difíciles, usarían su poder para cambiar al mundo. Estados Unidos tuvo a Franklin D. Roosevelt. Alemania tuvo como gobernador absoluto a Adolf Hitler. Y en España, el general Franco llevó a cabo una sangrienta guerra civil para lograr conducir al país. En Gran Bretaña, un rey entregó su trono mientras que un primer ministro manejó a un dictador. Y la era de los gángsters terminó con el retiro de la prohibición. Los 30 fue una década llena de gente fascinante y eventos explosivos. Testigo de la historia, 1930-1939. Mayo 1 de 1931. El Empire State abre sus puertas. 1 de mayo de 1931. El edificio más alto del mundo abre sus puertas. El Empire State se levantó casi un cuarto de milla hacia el cielo. Fue considerado uno de los logros más impresionantes de la ingeniería del siglo XX y para muchos es también el mayor rascacielos jamás construido. La ciudad de Nueva York se vio repleta de actividad al inicio de 1900. La ciudad se había vuelto la capital económica del país. La floreciente economía creó más empleos y se requirió más espacio para oficinas. Pero el espacio era una condición valiosa y escasa en Manhattan, así que solo se podía construir hacia arriba. Los avances en la tecnología de construcción permitieron que las estructuras se elevaran hacia el cielo, dando lugar a los rascacielos modernos. Pero la necesidad de mayor espacio de oficinas no fue el único motivo por el cual los edificios se hicieron más altos. El ego tuvo un papel igualmente importante en la creación de rascacielos más altos. La altura del edificio se volvió un símbolo corporativo de fuerza y éxito. Los rascacielos como los edificios MetLife, Singer y Woolworth literalmente empequeñecieron a sus vecinos. El rascacielos definió a la ciudad de Nueva York. Audaz, independiente, rica y lo suficientemente arrogante para ufanarse de ello. El Empire State tenía sus raíces en la atmósfera de confianza económica. John J. Raskob, el hombre tras la General Motors, decidió construir el rascacielos más alto en el mundo. Tenía tanto los recursos como el poder político para hacerlo. La construcción comenzó el 17 de marzo de 1930. Casi todo fue prefabricado fuera del área para hacer más expedito el proceso de construcción. Los obreros armaron soportes gigantes de acero en fábricas a varios kilómetros de la ciudad. En el sitio, los obreros del hierro llevaban a cabo actos en alambre a cientos de metros de altura sobre el nivel del piso. Los observadores se maravillaban por las valientes demostraciones diarias de balance y fuerza. La construcción hacía que el edificio creciera 4 pisos y medio por semana. Fue levantándose junto con su reputación. Sin embargo, a la mitad de la construcción, Raskob descubrió que tenía competencia. En la calle 43, esquina con Lexington Avenue, Walter P. Chrysler estaba terminando el edificio Chrysler, que se volvería el edificio más alto del mundo, pues Chrysler hizo crecer en secreto un capitel decorativo dentro del edificio y lo hizo levantar en los últimos días de construcción. Raskob respondió agregando un muelle para dirigible de 60 metros a la punta del Empire State. El mástil permitiría que los vehículos aéreos se detuvieran sobre el edificio, pero lo más importante era que esos 60 metros aseguraban el título de el edificio más alto del mundo para el Empire State. El mástil de Raskob recibió mucha publicidad, pero nunca un dirigible. Algunos intentos por detener dirigibles en la punta del edificio mostraron que era inútil. Cientos de personas que trabajaban 7 días a la semana lograron terminar el edificio antes de lo programado.
El edificio más alto del mundo abrió sus puertas el 1 de mayo de 1931. 102 pisos, 375 metros de altura. La notoria altura del edificio atrajo a la gente a su cubierta de observación para tener la mejor vista de la ciudad. Pero desafortunadamente, la alta estructura resultó ser una amenaza para los aviones. En 1945, un B-25 se estrelló en un lado del edificio. 13 people at work in offices were killed instantly, 26 were injured. 2 days later, the 102-story building reopened, but the hole ripped in the Empire State remains a warning of the perils of low flying among skyscrapers. El Empire State mantuvo el récord de altura por 40 años, hasta que el World Trade Center, también ubicado en Nueva York, tomara el título. Durante ese tiempo, los arquitectos empezaron a utilizar otros materiales de construcción. El metal y el vidrio reemplazaron las fachadas de mampostería. Es triste que el agraciado diseño Art Deco de los rascacielos construidos durante los 20 y 30 fueran sustituidos por edificios cuadrados con vidrios llevados a cabo después de la Segunda Guerra Mundial. La edad de oro de la construcción de rascacielos había terminado, pero actualmente el Empire State sigue siendo más que un majestuoso recordatorio de una era pasada. Aún es el símbolo de la ciudad de Nueva York. Marzo 1 de 1932. Es secuestrado el bebé de Lindbergh. 1 de marzo de 1932. En el somnoliento poblado de Hopewell, Nueva Jersey, se comete un notorio crimen. El héroe de la aviación, Charles Lindbergh, vuelve a las noticias mundiales cuando su hijo de 20 meses es raptado de su casa por un intruso. Las únicas claves del crimen son una escalera hecha en casa, unas huellas lodosas y una nota de rescate por $50,000. Se inició la mayor cacería humana en los Estados Unidos intentando encontrar al bebé y al raptor. Incluso los Lindbergh participaron en la búsqueda. Lindbergh declaró que harían lo que fuera para que le regresaran con vida a su bebé. Se entregaron más notas de rescate y se hicieron más pagos. El pago de $50,000 fue arrojado por encima de la pared de un cementerio por parte de un amigo de la familia, el Dr. John Condon, quien escuchó la voz del chantajista. Sin embargo, el bebé nunca fue devuelto. El descubrimiento del cuerpo del bebé en mayo solo resolvía la mitad del crimen. Pero el raptor aún estaba suelto. La policía y los agentes federales siguieron incontables pistas, pero no fue sino hasta 2 años después que un arresto hiciera el caso. Finalmente, en septiembre de 1934, la policía llevó a cabo esta sorprendente declaración. in the borough of the Bronx in the city of New York. He came to this country as a stowaway 11 years ago. He is an alien unlawfully in the country. Will this solve the Lindbergh kidnapping? In the opinion of all three of us, yes. In this garage across the street from the Hauptmann home, $13,750 of the ransom money shown here was found. 2 cans were stuffed with the gold certificates, and it was the passing of a gold certificate to Walter Lyle, a gas station attendant, that led to Hauptmann's arrest. El arresto de Hauptmann hizo que el crimen del siglo se volviera el juicio del siglo. La parte acusadora, representada nada menos que por el fiscal general de New Jersey, David Whelan, presentó el caso ante un jurado conformado por 8 hombres y 4 mujeres. Los reporteros más importantes de Estados Unidos, Walter Winchell y Damon Runyon, se encontraban entre los 400 reporteros que cubrían el caso. Cada palabra fue grabada y enviada a todo el mundo. Con la evidencia física contra Hauptmann enfrente, el jurado vio un desfile de testigos, incluyendo a Charles Lindbergh, Ann Lindbergh y una serie de expertos en escritura.
Incluso con la evidencia, el abogado defensor Edward J. Riley confiaba en que podía demostrar que Hauptmann era inocente. Pero Hauptmann resultó ser el punto débil de su propia defensa. Bajo el duro examen cruzado de Whelan, admitió que había mentido. El jurado dio su veredicto, culpable de asesinato en primer grado. Después del juicio, Charles y Ann Lindbergh se mudaron a Inglaterra. Hauptmann fue enviado a la silla eléctrica mientras él seguía negando su culpa, y los eventos del 1 de marzo de 1932 tuvieron repercusiones a largo plazo cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acta Lindbergh, una ley en que el rapto se considera un crimen federal. Mayo 21 de 1932. Amelia Earhart vuela sola a través del Atlántico. 21 de mayo de 1932. Amelia Earhart entró a la historia al ser la primera mujer que atravesó sola el Atlántico. Fue llamada Lady Lindy en honor a Charles Lindbergh. El vuelo de Earhart, de 34 años de edad, capturó los corazones de millones de personas mientras que piloteaba su Lockheed Vega rojo y dorado desde Newfoundland hasta Irlanda en 15 horas y 39 minutos. Amelia Earhart había sido estudiante de premedicina, auxiliar de enfermería, operadora telefónica, conductora de camiones, trabajadora social, maestra y escritora. Pero su verdadera pasión era la aviación. Compró su primer avión en 1922 y 3 meses después había establecido el récord de altura femenil en 4.200 metros. Earhart se volvió conocida en 1928 cuando acompañó al piloto Wilmot Schultz en un vuelo a través del Atlántico y volverse la primera mujer que atravesaba el océano por aire. A pesar de que a los 29 años había hecho más de 500 horas de vuelo sola, en ese viaje tuvo que ocupar el lugar del acompañante. Despegaron de Boston en un Fokker de varios motores y aterrizaron en el sur de Gales después de un vuelo de 22 horas. El avión iba a una velocidad promedio superior a los 120 kilómetros por hora. En Londres, Earhart fue recibida por la sociedad británica por su logro y se volvió una celebridad internacional instantánea. En 1937, Earhart estaba lista para realizar un vuelo alrededor del mundo. Eligió la ruta más difícil, 48.600 kilómetros alrededor del Ecuador. Dijo, lo hago porque tengo que hacerlo. Las mujeres deben intentar hacer las cosas que los hombres han hecho. Cuando fallan, su falla debe ser un reto para los demás. Desafortunadamente siguió una tragedia. En la mitad de su viaje con el experimentado navegante Frederick Noonan, se cortó la transmisión con el guardacostas y el avión se perdió en el mar. El mundo recordará por mucho tiempo el 21 de mayo de 1932, cuando Amelia Earhart entró a la historia y retó al mundo de la aviación y a las mujeres a seguirla. Noviembre 8 de 1932. Franklin D. Roosevelt es electo presidente. 8 de noviembre de 1932. Franklin Delano Roosevelt fue electo presidente de los Estados Unidos durante uno de los momentos más problemáticos de la historia norteamericana. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Estados Unidos era víctima de la Gran Depresión.
Miles de personas estaban sin hogares, millones sin trabajo, y el país completo buscaba algo que terminara con la desesperación. En la elección presidencial de 1932, el país podía elegir entre el electo Hoover o el innovador gobernador de Nueva York. La campaña de Roosevelt era incansable y su mensaje simple: un nuevo trato para los norteamericanos. Roosevelt prometió la intervención del gobierno para atacar la crisis económica, mientras que el mensaje del presidente Hoover era que Estados Unidos siguiera su curso y que la economía ya se arreglaría. Mientras tanto, Roosevelt decía que el país requería una experimentación llana y persistente, y estaba utilizando la radio, el nuevo medio, para llegar al país con este mensaje. Roosevelt recibió apoyo de muchas áreas en el espectro político, incluyendo al humorista norteamericano Will Rogers. Now this introduction has been very learned or very flowery, but remember, you're only a candidate. As the president, I'll do right by you. El día de la elección, el país respondió con una avalancha de votos. Roosevelt ganó 42 de 48 estados. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. El día de la inauguración, el 4 de marzo de 1933, cuando 13 millones de norteamericanos salieron del trabajo, Roosevelt renovó su promesa de un nuevo trato y difundió confianza con su discurso. Y en este simple discurso, el nuevo presidente explicó su estrategia contra la depresión y dejó al país con una famosa arenga de apoyo. Una vez en el cargo, Roosevelt empezó a llevar a cabo su nuevo trato. Convocó al Congreso a una sesión especial para pasar leyes que estabilizaban la economía. En sus primeros 100 días, el presidente estableció una agenda legislativa sin precedentes compuesta por dos tipos de programas. La primera era restaurar la confianza en las instituciones económicas. Reguló la bolsa de valores con la Comisión de Seguridad y Cambio y aseguró los depósitos bancarios con la Corporación Federal de Seguridad de Depósitos, FDIC. El segundo grupo de programas, como el Acta de Recuperación Nacional y Administración de Obras Públicas, puso de hecho a la gente a trabajar construyendo caminos, puentes, edificios públicos y presas hidroeléctricas. El futuro de los Estados Unidos fue cada vez más brillante al abrirse más agencias alfabéticas en el país. La TVA, Tennessee Valley Authority, WPA, Works Progress Administration, y CCC, Civilian Conservation Corps. La economía norteamericana mejoró bajo la política de Roosevelt, pero los Estados Unidos aún tendrían que enfrentar nuevas amenazas a finales de los 30. La devastación del Dust Bowl, las huelgas industriales masivas y lo peor de todo, el nacimiento de la Alemania nazi. La política del nuevo trato siempre tendrá detractores, pero la mayoría debe admitir que los Estados Unidos cambiaron para bien el 8 de noviembre de 1932, cuando Franklin Delano Roosevelt fue electo presidente. Diciembre 5 de 1933. Termina la prohibición. Diciembre 5 de 1933. Terminó un periodo de 13 años de restricción. Una vez más eran legales las bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. El experimento terminó cuando los Estados Unidos, cansados del crimen y poco convencidos de la doctrina de la templanza, aprobaron la 20ª enmienda. Cuando la prohibición fue hecha ley en 1920, el alcohol había sido culpado por los problemas sociales, sobre todo el crimen. Pero con la prohibición, el crimen se expandió con las bebidas del mercado negro y los gángsters que buscaban controlarlas.
Hombres como Al Capone y Dutch Schultz construyeron enormes imperios criminales con la venta de bebidas ilegales. Para fines de los 20, el país tenía más alcohólicos y antros que cuando el alcohol era legal. Cuando la corrupción se coló hasta los cuerpos legales, incluso los más ardientes defensores de la prohibición, como John D. Rockefeller Jr., empezaron a cambiar de idea. I believe, however, that its repeal is a prerequisite to the attainment of that goal. Pero algunos aún creían en el determinante mal del alcohol. La evangelista hermana Amy McPherson habló a favor de la prohibición, al igual que el senador Shepherd. Ladies and gentlemen, we drivers are not surprised that John D. Rockefeller Jr. of Standard Oil fame has left us. We have known all along that oil and water would not mix. Al llegar al final de la era de la prohibición, también lo fue para los más buscados de los Estados Unidos. Cuando Al Capone fue arrestado y llevado a prisión, gran parte del mundo criminal se deshizo. Los gángsters como Lex Diamond y otros se dieron cuenta de que las cantinas no eran los únicos bares que volvían a aparecer. Los federales terminaron con la carrera de estos gángsters de una forma u otra. Con solo el movimiento de la pluma, el nuevo presidente Franklin Roosevelt dio fin a los días de la ginebra de tina, antros y gángsters. Pero no todos estaban felices, especialmente el predicador Billy Sunday. La falla de la prohibición mostró que incluso en 1933 el gobierno no podía legislar sobre moralidad. Agosto 8 de 1936. Jesse Owens triunfa en la Olimpiada de Berlín. ...8 de agosto de 1936... La estrella norteamericana de la pista, Jesse Owens, sorprendió a Hitler y al mundo cuando ganó su cuarta medalla de oro en las Olimpiadas de Verano de Berlín. Berlín se había vuelto el centro de atención mundial en 1936, cuando las Olimpiadas se llevaron a cabo en la Alemania nazi. Este sería el mayor esfuerzo de propaganda de Hitler. No solo presumiría de su país ante el mundo, sino que mostraría en el campo atlético la superioridad de la raza aria. Germany's Führer declares the 11th Olympiad officially open. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade in neuer Zeitrechnung als eröffnet. Por primera vez en los Juegos modernos, el fuego olímpico fue llevado desde su hogar ancestral en Grecia. Al encender la antorcha, el atleta alemán Rudolf Ismail hizo la promesa olímpica por todos los atletas asistentes. Los Juegos fueron inaugurados y la raza superior de Hitler estaba en exhibición. Pero sus ideas acerca de la superioridad racial pronto serían repudiadas por el desempeño del atleta afroamericano Jesse Owens. Owens, una estrella de la pista de la Universidad de Ohio, había sorprendido en los deportes estudiantiles ese mismo año por sus magníficas marcas. Cuando las competencias de pista y campo iniciaron, Hitler estaba presente. Había venido a mirar cómo el equipo alemán dominaba sobre sus oponentes. Incluso había felicitado a los 3 primeros ganadores de la medalla de oro. Cuando Jesse Owens, Cornelius Johnson y otros atletas afroamericanos recibieron sus medallas de oro, Hitler estaba visiblemente ausente. Aunque las razones de la ausencia de Hitler no fueron justificadas, muchos observadores sintieron que quiso evitar la humillación de admitir que alguien que él consideraba inferior había ganado a un alemán. Jesse Owens siguió ganando medallas de oro en la carrera de 100 metros, de 200 metros, salto de longitud y relevo de 400 metros.
La pretensión acerca de una superioridad aria quedó sin valor no solo por Owens, sino por las 13 medallas ganadas por hombres afroamericanos en pista y campo en la Olimpiada de 1936. Jesse Owens, nieto de un esclavo, pasaría a la historia no solo por sus increíbles logros atléticos, sino por su repudio a las ideas raciales de Hitler. Diciembre 11 de 1936. El rey Eduardo VIII abdica por amor. 11 de diciembre de 1936. El rey Eduardo VIII se convirtió en el primer monarca británico en casi 600 años en abdicar. Estaba dejando el trono por amor. El rey había conocido a una divorciada norteamericana con la que se quería casar, pero el Parlamento británico se puso en su camino. Gran Bretaña ya había perdido un rey ese mismo año. En enero, Jorge V había muerto y Eduardo lo había sucedido. El nuevo amor del rey Eduardo era la señora Wallis Simpson, casada en 2 ocasiones y originaria de Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos. La pareja era muy discreta, pero en una de sus salidas públicas compartieron el palco en la Grand National. La historia del romance de Eduardo se mantuvo fuera de la prensa británica por solicitud del propio rey, pero encontró salida en las noticias norteamericanas. King Edward and Mrs. Simpson have been pictured together on many occasions. And in this topsy-turvy world, it may be time for an American woman to marry a British king. Y en un viaje a los Estados Unidos, se solicitó su comentario al dramaturgo y premio Nobel inglés George Bernard Shaw respecto al rey. Well, I don't speculate about Paul. It's impertinent. He doesn't speculate about whether I'm... Well, I've got I'm married, of course, already, so I couldn't have anything to say about that. Finalmente, la historia de su romance se dio a conocer en Inglaterra. El rey soltero se había enamorado de la norteamericana Wallis Simpson. La crisis se dio porque el Parlamento inglés constitucionalmente la detuvo de volverse reina. Pero ese hecho no detuvo a Eduardo de querer casarse con ella. Reina o no, el primer ministro Stanley Baldwin le dio 2 opciones: olvidar a la señora Simpson o entregar la corona. Otros en el gobierno no eran tan obstinados. Lord Marley, el orador de la Cámara de los Pares, apoyaba al rey Eduardo. Incluso Winston Churchill defendió la causa del rey. El 11 de diciembre de 1936, el rey hizo una declaración a través de la radio dirigida a una nación expectante. I am able to say a few words of my own. I have never wanted to withhold anything, but until now, it has not been constitutionally possible for me to speak. You all know the reasons which have impelled me to renounce the throne, but you must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love. And now we all have the new king. God bless you all. God save the king. Con estas palabras de despedida, Eduardo y la mujer que amaba dejaron Inglaterra para siempre. La línea de sucesión pasó a su hermano, quien se volvió el rey Jorge VI, y algún día la sobrinita de Eduardo, Elizabeth, sería la reina. Mayo 6 de 1937. El desastre del Hindenburg. El 6 de mayo de 1937 fue el día que el Hindenburg, el apreciado Zeppelin alemán, regresó a los Estados Unidos por última vez.
El destino que esperaba al Hindenburg no pudo preverse unos años antes en su primer viaje. Germany's new giant dirigible, the largest ever built, comes out of her shed at Friedrichshafen for the first time. She's been designed and constructed under the supervision of Germany's airship wizard, Dr. Hugo Echner, who hopes in this ship to establish a regular passenger service across the North Atlantic. El Hindenburg, nombrado en honor al último presidente de Alemania, lo logró. Hizo la historia de los dirigibles con sus vuelos transatlánticos regulares, 10 solo en 1936. El mundo de la aviación estaba tan confiado en el futuro de los viajes de pasajeros a larga distancia que en la punta del Empire State en Nueva York ya había un muelle. La mañana del 6 de mayo, el Hindenburg pasó sobre Manhattan en su primera jornada transatlántica de 1937. El viaje desde Frankfurt, Alemania, había llevado a los pasajeros durante 60 horas. Cuando el aparato se acercaba al campo aéreo de Lakehurst, Nueva Jersey, el Hindenburg tiró sus líneas de amarre para prepararse a aterrizar. Estaba flotando aproximadamente a 90 metros de altura. Luego tuvo lugar el desastre. El mayor dirigible del mundo se volvió una bola de fuego explosiva. Los pasajeros saltaron de la góndola cuando el Zeppelin en llamas cayó al piso. Oh my, get out of the way, please. It's burning and bursting into flames and it's falling on the mooring mast and all the folks between us. This is terrible. This is one of the worst catastrophes. El desastre demostró el poder de dos creaciones relativamente recientes, la radio y los noticieros cinematográficos. El aterrizaje y el choque subsecuente del Hindenburg, como lo informó en vivo Herbert Morrison, fue la primera transmisión de radio en vivo de costa a costa. Y una filmación del desastre llevó a la gente en montones a los cines. Los marineros de la base naval cercana se apresuraron al rescate. Milagrosamente, solo 35 personas de las 96 que estaban a bordo murieron. Estos enormes dirigibles eran mantenidos a flote por medio de bolsas llenas de hidrógeno en la estructura. El hidrógeno es un gas altamente inflamable. Aún no está claro si la explosión fue un accidente o sabotaje. Días después de la explosión, Hitler prohibió el vuelo de todos los vehículos con hidrógeno. Se podía haber utilizado helio y gases inertes que son más ligeros que el aire en los zeppelines alemanes. El desastre del Hindenburg marcó el fin de los viajes de pasajeros en dirigibles. Las mejoras constantes en los aviones habían ya reducido los viajes en dirigibles y otros vehículos como el Hindenburg, y pronto serían una nota dentro de la historia de la aviación. Not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around it. I told you. Marzo 28 de 1939. Franco gana la guerra civil. 28 de marzo de 1939. El generalísimo Francisco Franco declaró la victoria final en la Guerra Civil Española. Después de 3 años de lucha, los fascistas de Franco habían tomado el control del país. En julio de 1936, Franco inició el ataque al sur de España desde Marruecos al norte de África. El asalto se volvió la larga molestia civil en guerra civil. 2 generales del ejército se le unieron en su intento por derrocar el gobierno de izquierda. Las tropas nacionalistas insurgentes de Franco se desplazaron hacia el norte con rapidez. Pero aún enfrentaron una fiera batalla contra el ejército republicano español. Franco apoyaba una doctrina fascista y anticomunista como había sucedido en Alemania e Italia. Las raíces de la guerra se encontraban en la turbulencia política que España había sufrido durante décadas. La lucha entre derecha e izquierda hicieron que el rey Alfonso saliera de España en 1931. El rey esperaba que su exilio y la formación de una nueva república democrática pudiera ayudar a evitar la guerra civil. Pero cuando el nuevo gobierno de izquierda empezó a tener problemas, los ejércitos de Franco invadieron y él se volvió líder de la derecha nacionalista. Franco controló la mayor parte del país en pocos meses, pero aún no había tomado la capital ni la costa mediterránea.
La Rusia soviética apoyó al gobierno socialista y a pesar de que Hitler y Mussolini lo negaron ante el mundo, aviones italianos y alemanes lucharon del lado de Franco. Para finales de 1937, Mussolini tenía 70.000 hombres con Franco. Los ataques aéreos en Barcelona, Madrid y otras grandes ciudades fueron realizados por la Fuerza Aérea de Hitler en preparación por su propio Blitzkrieg futuro. Muchos civiles que vieron sus hogares forzados buscaron refugio en las montañas, pero escapar de la lucha no terminaba las dificultades. Los ejércitos gubernamentales cruzaron a Francia para escapar al último avance nacionalista. En enero de 1939, las tropas de Franco tomaron Barcelona y el 28 de marzo entraron en Madrid. La guerra civil fue ganada. Con la victoria de Franco, otro país europeo entraba al fascismo. Pero a diferencia de Hitler y Mussolini, Franco se mantuvo en el poder durante muchos años. Gobernó España hasta su muerte en 1975. Agosto 27 de 1939. El primer vuelo de un jet. 27 de agosto de 1939. En una pequeña pista de la ciudad alemana de Mariehen, despegó el primer avión piloteado a chorro del mundo, el Heinkel 178. Fue diseñado por Hans von Ohain y su motor tenía una turbina de combustión de queroseno que tenía el poder de impulsar un avión más rápido y alto que un avión de hélice. A pesar de que el motor de Ohain tuvo un desempeño perfecto durante su primer vuelo, el tren de aterrizaje del avión no se retrajo. Este problema evitó que el avión llegara a su máxima velocidad durante esta demostración crítica. Como resultado, el alto comando alemán no pudo ver el gran potencial de este nuevo motor revolucionario, prefiriendo seguir con el desarrollo de aviones de combate más convencionales con hélice, como el Messerschmitt 109. Aunque el primer motor de turborreactor fue construido en Alemania, fue un joven oficial de la Fuerza Armada Británica, Frank Whittle, quien originó la idea de un motor a propulsión en 1928. En su tesis de graduación para la Royal Air Force, Whittle opinaba que para que un avión viajara más rápido y lejos, sería necesario que tratara de alcanzar altitudes mayores que lo que lograban los motores de pistones tradicionales a gas. Para Whittle, la solución era simple. Un motor de turbina a gas trabajaría igual de bien en las alturas que en tierra. Whittle presentó con orgullo su diseño de turbina a sus maestros y superiores en la RAF. Pero desafortunadamente, el Ministerio Británico del Aire no tenía su visión. Simplemente no pudieron creer que cualquier motor de turbina podría soportar las altas temperaturas y presiones extremas que el diseño de Whittle implicaba. De todas formas, Whittle patentó su invento, pero la patente expiró antes de que pudiera construir un prototipo. Pronto, las ideas de Whittle fueron publicadas en todo el mundo y no pasaron desapercibidas en Alemania. Alemania atacó Polonia el 1 de septiembre de 1939 y dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. En el verano de 1940, solo una Inglaterra atacada evitaba que Adolfo Hitler conquistara Europa. En este punto, Hitler estaba tan confiado en lograr una rápida victoria que prohibió el desarrollo de cualquier nuevo sistema de armas que no estuviera listo antes de 1942. Casi todo el desarrollo de aviones a propulsión en Alemania fue detenido. Después de que Alemania atacara a la Unión Soviética y declarara la guerra a los Estados Unidos en 1941, incluso Hitler se pudo dar cuenta de que ahora la guerra podría durar muchos años. El Führer finalmente levantó la prohibición sobre la producción de nuevas investigaciones en armas. El programa de investigación de aviones a propulsión en Alemania ahora tenía todos los recursos que requería, pero se habían perdido 2 valiosos años. Hacia inicios de 1944, el jet alemán Messerschmitt 262 estaba listo para el combate.
Tenía 2 turborreactores con un poder de 1980 libras. Era capaz de volar a una velocidad de 864 kilómetros por hora a gran altura. Superaba completamente a los mejores aviones de combate aliados y finalmente convenció a los planificadores militares aliados de que todos los aviones de combate futuros de alto desempeño tendrían que ser de propulsión a chorro. Después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la RAF finalmente empezó a apoyar el intento de Frank Whittle para crear un avión de propulsión. Bajo la supervisión de Whittle, el primer avión a chorro británico, el Gloster Whittle E-2839, fue presentado en Cromwell, Inglaterra, el 15 de mayo de 1941. Pero no fue sino hasta la aparición del ME-262 alemán que los militares británicos se decidieron a producir su primer avión a chorro operativo, el Gloucester Meteor. Los planificadores militares norteamericanos solicitaron algunos de los motores de Whittle para sus propios diseñadores de aviones. Estos motores impulsarían el primer avión a chorro norteamericano, el Bell X-59A Aerocomet. Voló por primera vez el 1 de octubre de 1942. Para fines de la Segunda Guerra Mundial, todas las victoriosas potencias aliadas tenían aviones a chorro en desarrollo. A pesar de que el desarrollo del avión a chorro fue impulsado por una necesidad militar, por mucho el mayor impacto del motor de propulsión a chorro ha sido la forma que revolucionó los viajes comerciales, la entrega de correo y el comercio mundial. Estos aeroplanos han ayudado a crear una infraestructura global que ha vuelto los viajes y negocios internacionales un lugar común. Ha contribuido a reunir a las personas de diversos países y, en verdad, ha convertido al mundo en un lugar más pequeño. Septiembre 1 de 1939. Alemania invade Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial. Primero de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia, introduciendo a Europa y al mundo en una gran guerra. Hasta ese momento, Hitler había podido tomar territorios con amenazas y fanfarronerías políticas. Sin embargo, en Polonia requirió su poder militar, utilizando un estilo que se volvería una marca alemana, el Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Los aviones, tanques y más de 1 millón de soldados de Hitler realizaron un ataque coordinado a Polonia. El obstáculo final a los planes de invasión de Hitler había sido superado solo unas semanas antes, cuando Alemania y la Unión Soviética habían firmado un pacto de no agresión. El tratado autorizaba secretamente a Hitler a tomar la parte oeste de Polonia, dejando la este a Stalin. Gran Bretaña y Francia actuaron. Estaban obligados por un tratado a defender a Polonia contra cualquier agresor. 3 días después, se declaró la guerra en Europa. As Mrs. Chamberlain and the Prime Minister drive to the Commons, the House assembles for a fateful last debate before Britain declares war not on the German people, but on the leaders of the Nazi regime. Solo un año antes, Gran Bretaña aún creía que podía evitarse la guerra aceptando las demandas de Hitler. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, deseaba evitar la guerra en Europa a cualquier precio. The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. La creencia de Lord Chamberlain de que había logrado la paz en su periodo había sido destruida. La paz
ahora era cosa del pasado. The king wears the service uniform of the RAF as he discards the pomp of royalty. Mr. Winston Churchill joins the war cabinet, and the nation is glad that his experience and ability will serve his country again. Gran Bretaña se preparaba para la guerra. Los militares fueron llamados a prepararse y los niños fueron evacuados de Londres. En el ataque de Hitler a Polonia, 60.000 polacos murieron. 200.000 fueron heridos y casi 3/4 fueron hechos prisioneros. El 1 de septiembre de 1939, Hitler estaba apostando cuando invadió Polonia. Él esperaba que Gran Bretaña y Francia no mantuvieran sus obligaciones del tratado. Se equivocaba y Europa estaba en guerra. Epílogo. Los 30 estuvieron plenos de revueltas. Los años de tensión internacional empezaron a bullir con el advenimiento del poder nazi y el fascismo en Europa. Para fines de esta década, el nuevo trato de Franklin D. Roosevelt había finalmente sacado a los Estados Unidos de la depresión, pero pocos lo celebraban. La invasión de Alemania a Polonia pronto hundiría a Europa en una guerra. En los 40, los Estados Unidos serían llevados a la batalla por el ataque artero de Japón a Pearl Harbor. Todos los países del mundo entraron a una guerra amarga y brutal al inicio de los 40.